Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. 7:30 de la mañana en Florianópolis, Brasil. Me desperté hace un ratito, me tomé un cafecito y ya estoy yendo para el gimnasio. Como vieron en el título, lo que voy a tratar de contar y de explicar en este video es que emigrar no es todo color de rosa, sino que uno pasa por muchísimas dificultades cuando emigra. Adaptarse a un nuevo lugar, extraña la familia, el idioma, las costumbres que uno encuentra en un país diferente. Entonces todo eso realmente a uno lo estresa bastante y es obviamente por supuesto un proceso de adaptación por el que uno pasa, además de todo el desarraigo que uno siente por el hecho de haber salido de su país de origen. Así que bueno, voy a esperar a despertarme un poquitito porque todavía estoy como medio dormido. Voy a ir al gimnasio a entrenar y después seguimos charlando. 17 grados en Ingleses, Florianópolis, Brasil. Esta es la avenida principal, Khalil Bulos, acá en Ingleses. Bien el tránsito que hay a las 7:40 de la mañana. Ingleses es uno de los barrios más grandes de Florianópolis y bueno, eso se nota en el tránsito, en la gente. Hay muchísima gente viviendo en este barrio. Parece medio un quilombo para cruzar, pero apenas vos te acercás a la calle y ya los autos paran. Eso es lo bueno de acá de Floripa, que dentro de todo respetan bastante al peatón. Bueno, estamos llegando al gym. Es este de acá. La verdad es que es muy lindo el gimnasio. Yo me estaba por anotar en el Pro Quality que queda más para allá. Pero la verdad que me pareció el precio una locura. Este gimnasio es un poco más barato y es súper lindo. Ahora les voy a mostrar. Bueno, terminamos de entrenar. Ahora lo que quiero hacer es ir a un sacolão. Para los que no saben lo que es un sacolão, es como una verdulería, frutería donde tiene precios muy económicos. Voy a comprar algo de fruta. Bueno, según el Google Maps, tenemos un sacolão a 15 minutos de acá. Muchos me preguntan lugares para alquilar para poner un negocio acá en Florianópolis y miren, siempre hay lugares disponibles para alquilar. Acá en Ingleses está lleno de locales. Otro local en alquiler. ¿Hay shopping en Ingleses? Bueno, esto es lo más parecido a un shopping, que en realidad más que un shopping es una galería con un montón de locales acá en Ingleses. Les voy a mostrar un poco para que vean, es bien bonito. Ya estaba. Obviamente que todavía está todo cerrado porque son las 9 de la mañana, pero acá tenemos una cafetería muy buena. Miren, local en alquiler. Y esta sería la entrada a la galería. No sé si es un shopping, es como una especie de galería mucho más grande. Pero esto es lo más cercano a un shopping que tenemos acá. En inglés es el Open Shopping.
Vamos a seguir caminando, vamos al Sacolao, que ya lo tenemos ahí, está ahí enfrente. Sacolao, fruto da terra. Me encanta porque es bien rústico. Me encantó. Ya hicimos las compras, nos dio un total de 18 reales, además de lo que les mostré que llevé, también agarré a lo último 2 limoncitos y dio un total de 18 reales. Bueno, ahora sí, vamos para casa, me pego un baño, preparo el mate y ya hablamos del tema más importante de este video. Bueno, gente, y ya estamos en casa, ya me preparé el matecito, ya me tomé un baño, estamos listos para conversar sobre este tema tan importante que tiene que ver con el emigrar, que, como ya les comenté, no es para nada fácil, no es todo color de rosas. Y voy a tratar de dividir a este tema en 2 partes. La primera parte tiene que ver con la cuestión de emigrar en sí, que puede aplicar a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de país al que uno emigre, porque el desarraigo, el acostumbrarse a una cultura diferente, el sentir saudade de la familia, se aplica para cualquier persona y para cualquier país. Entonces, es el sentimiento que todos sentimos cuando emigramos. Entonces, lo voy a dividir en la primera parte que tiene que ver con el emigrar en sí, en general, que aplica para cualquier persona, y el emigrar a Brasil puntualmente. Bueno, para la primera parte que tiene que ver con el emigrar en sí, es realmente un montón de sensaciones que uno tiene cuando emigra. Quizás al principio es todo muy lindo, ¿no? Porque uno llega y se encuentra con un montón de cosas nuevas, comida nueva, personas nuevas, una nueva cultura, un nuevo idioma. Entonces, al principio uno tiene como esa etapa de enamoramiento sobre el lugar en el cual está, todo le parece buenísimo, todo le parece espectacular, todo le parece hasta mejor que en su país de origen. Eso es una sensación, una etapa que todo el mundo pasa por lo general, y después llega como el baldazo de agua fría, ¿no? Que es el darte cuenta de que estás en otro país, de que estás lejos, de que dejaste a tus amigos, de que tu familia está lejos, y eso es realmente muy, muy fuerte, digamos. ¿Por qué quiero hacer este video y por qué estoy hablando de este tema? Bueno, porque si bien yo hace 1 año y 9 meses que estoy acá en Brasil, muchos dirán, bueno, pero ya estás acostumbrado, ya te acostumbraste a vivir en Brasil, pero no, gente, la realidad es que uno tiene muchísimos altibajos cuando está muy lejos, porque si bien yo ya me había acostumbrado a estar acá en Brasil, y bueno, la realidad es que el hecho de estar con mi novia Isabela, eso me dio muchísimo impulso, me ayudó muchísimo a estar mucho más acompañado, pero cuando nos vinimos desde Canasvieras a Ingleses, como que tuve nuevamente esa sensación de extrañar nuevamente Buenos Aires, de extrañar mi familia, de extrañar mis amigos. Yo creo que eso me sucedió principalmente porque ya en Canasvieras había formado como un círculo de amistad, de personas, y bueno, de un momento para el otro me vine para Ingleses, si bien es bastante cerca, uno está alejado de todo ese entorno que ya había formado. Entonces, como que tuve una recaída nuevamente, tuve un nuevo altibajo, y bueno, la realidad es que también el hecho de haber tenido dengue y el hecho de haber estado tirado en la cama me hizo reflexionar un montón y me hizo extrañar un montón, porque tuve mucho tiempo para pensar. Y bueno, no es algo fácil, quizás
los amigos, la familia, cuando te ven por las redes sociales, cuando ven tus fotos, cuando ven que estás haciendo esto, cuando ven que estás haciendo lo otro, dicen, este chabón está pasando la bomba, está en un paraíso, está recontra bien. Y uno cuando le habla a la familia, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le voy a decir yo a mi vieja? Le voy a decir, no, mamá, mirá, la verdad que estoy mal, estoy triste porque extraño un montón. ¿Y qué me va a decir mi vieja? Me va a decir, bueno, hijo, pero venite cuando vos puedas. Sabés que acá tenés las puertas abiertas. Es la respuesta obvia que cualquier madre le daría a su hijo. Entonces yo tampoco quiero dar lástima. Yo sé que está mal decir esto, pero tampoco quiero dar lástima y tampoco quiero contarle a mi familia lo mal que a veces estoy, simplemente para no preocuparlos. Pero uno cuando está muy alejado de su familia, cuando está muy alejado del entorno en el cual siempre estuvo, es muy difícil, gente, es muy difícil, y mucho más cuando el idioma es diferente. Quizás uno puede llegar a decir, bueno, pero es Brasil, es al lado de Argentina, compartimos ciertas similitudes culturales, pero no, nada que ver, o sea, es completamente diferente, el idioma es diferente, el sentido del humor es diferente, la idiosincrasia es diferente, somos muy diferentes los argentinos y los brasileros, si bien somos parecidos, en el fondo somos muy, muy diferentes por una cuestión cultural, ¿no? Porque somos de países diferentes, es así. Y algo muy importante que también uno siente, como ya lo mencioné, es la falta de la familia, por supuesto, pero también de las amistades fuertes, amistades profundas que uno se acostumbraba a tener en su país de origen. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene los mismos amigos desde los 8 años, desde los 15 años, que hasta hoy en día seguimos teniendo un contacto con esos amigos que yo tengo, y de un momento para el otro venirte para acá. Y no te digo no tener amigos, porque acá la gente es muy sociable, pero no llegas a tener una conexión tan profunda como con tus amigos de tu país de origen. No es lo mismo. Quizás sí compartís algo, un asado, un churrasco, mismo con los argentinos que están acá, compartís algo, una charla y demás, pero no llegas a conectar tan profundamente como con un amigo. No te vas a poner a hablarle de tu vida privada, de lo que te pasa, a una persona que recién acabas de conocer, ¿se entiende? Entonces, esa es una de las mayores faltas que uno siente cuando emigra, cuando está en otro país, que realmente es muy fuerte. Quizás en mi caso a mí me sucede mucho de que yo por mucho tiempo como que lo oculté o escondí mucho ese sentimiento de extrañar, por una cuestión de que, bueno, quizás los hombres somos diferentes a las mujeres en ese sentido. Tenemos como el prejuicio que nos ponemos a nosotros mismos de no exponernos sentimentalmente y emocionalmente. Entonces uno como que va escondiendo eso, y yo como hombre lo sentí muy fuerte en el último tiempo, de que por mucho tiempo escondí ese sentimiento de querer extrañar, y era como que me negaba a mí mismo el hecho de que no, yo no extraño nada, yo estoy bien acá, cuando en realidad es mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Así que este es un sentimiento que cualquier persona siente cuando emigra, que es el motivo también por el cual muchas personas vuelven a su país de origen. Hay un montón de gente que emigra, que se va a países del primer mundo y después se termina volviendo a los 3, 4 meses. Sea cualquier país del mundo, siempre terminan volviendo, porque realmente sienten muchísimo el desarraigo. Creo que es la parte más difícil de el emigrar. Así que hay que estar muy preparados, hay que ser muy fuertes para salir de tu zona de confort, ¿no? No es para nada fácil. Y si ven que yo o que cualquier persona que emigra a otro país muestra de que la está pasando súper bien, de que sube fotos en la playa, de que está con amigos, de que está con gente, piensen por fuera de esa parte superficial, piensen desde el sentimiento, qué realmente siente esa persona. ¿Está mostrando realmente lo que quiere mostrar? ¿Se está sintiendo realmente así como lo está mostrando? Siempre pongan en duda eso, porque no es tan así como lo ven.
Bueno, gente, y la segunda parte tiene que ver con la cuestión de, ya hablamos de la cuestión de emigrar, que son un montón de sentimientos y de situaciones por las que uno pasa, independientemente del país que sea, a cualquier país del mundo. Y ahora vamos a hablar de la otra parte que tiene que ver con el emigrar puntualmente a Brasil. Y bueno, vamos a hablar más puntualmente sobre el título de este video, que tiene que ver con el emigrar a Brasil, que realmente no es como uno lo piensa, como uno se imagina. El emigrar a Brasil es siempre una muy buena opción, yo siempre lo digo. Últimamente me están apareciendo en YouTube un montón de cuentas, un montón de personas de argentinos que vienen a Brasil a migrar, que quizás no son cuentas muy conocidas, tienen pocas visualizaciones, pero realmente son cuentas que tienen muchísimo potencial. Muchos argentinos estoy viendo que están en Londrina, muchos argentinos que están en otras partes de Brasil, en muchísimas partes de Brasil, en ciudades que son muy poco conocidas, muy poco turísticas, y que bueno, se vienen a Brasil justamente por la cuestión de emigrar y de poder tener una vida mejor, puntualmente en el sur de Brasil, que para mí el sur de Brasil me parece una de las mejores opciones para venirse a vivir acá a Brasil. Y realmente Brasil tiene sus pros y sus contras. Obviamente que yo no me puedo quejar en absoluto, me salió todo súper bien, a pesar de que, bueno, como ya le conté, sentía mucha falta de la familia, de los amigos, algo fundamental. Yo soy muy amiguero, mis amigos me hicieron muchísima falta en todo este tiempo, pero bueno, a mí la verdad es que me fue bastante bien dentro de todo. No me puedo quejar en absoluto, pero también hay otra cuestión que es muy difícil, que tiene que ver con la cuestión de la adaptación con el idioma, que muchos pensarán de que, bueno, es el portugués, es muy parecido al español, podés hablar un portuñol, pero realmente el idioma es algo muy determinante, o sea, cambia muchísimo en todos los sentidos el idioma. El idioma creo que es una de las partes más difíciles e importantes del emigrar a Brasil. Para los que tengan pensado venirse acá a Brasil, estudien el portugués, es muy importante porque les va a abrir muchísimas puertas. No solamente eso, sino que se van a poder relacionar mucho mejor con los brasileros. Entonces, una de las más grandes diferencias y una de las cuestiones más importantes de Brasil es el idioma, clave, importantísimo. Y después también una cuestión muy importante de Brasil y de puntualmente la ciudad en la cual yo vivo, que realmente no es todo color de rosas. Florianópolis es una ciudad bastante cara para vivir, el costo de vida es muy elevado. Si no ganás bien acá, vas a llegar como muy con lo justo, digamos. Sí vas a poder pagar el alquiler, sí vas a poder comer, todo, pero quizás para ahorrar se te complica un poco más. Pero la vida acá en Florianópolis es bastante complicada en ese sentido. Además de eso, el clima en Florianópolis, en mi opinión, es bastante malo, no acompaña mucho el clima porque acá llueve muchísimo. El otro día estuve leyendo de que durante el año llueve 140 días, lo cual a mí me parece muchísimos días. No solamente que llueve bastante, sino que también hay muchísimos días nublados, no todos los días sale el sol, como ustedes ya vieron en toda la parte del inicio del video que estuve caminando por Ingleses. El día estuvo nublado, está nublado, y realmente Florianópolis es así realmente, no es que acá hay todos los días sol, no es que puedes ir todos los días a la playa. Entonces el clima es bastante fresco acá en Florianópolis y es un punto bastante negativo, digamos, de acá de Florianópolis puntualmente. Después, otra cuestión que me parece también importante de Brasil puntualmente, que tiene que ver con la cuestión de la comida. Quizás no es mi mayor problema, digamos, pero sí me parece importante el hecho de que ustedes sepan de que acá no se consigue la carne que comemos en Argentina, no se consiguen las achuras que comemos en Argentina, y eso realmente se extraña un montón. Un buen asado, unas buenas achuras, unas buenas mollejas, cosas que acá en Brasil no se consigue porque la gente no consume. Entonces
Eso es algo muy diferente de acá de Brasil, que lo tienen que tener en cuenta, de que se van a tener que adaptar a eso, al paladar del brasilero, que es muy diferente al del argentino. Acá el brasilero come mucho feijão, mucho arroz, los platos y la forma de comer es diferente. En un plato ponen la ensalada, el arroz, el feijão, la carne, todo junto, comen el fideo con el arroz. Es muy diferente al paladar que tenemos en Argentina. En Argentina comemos nosotros muchísima masa, muchísima harina. Además de eso, no es que comemos muchísimas cosas en un solo plato, sino que por ahí comemos solamente pasta con salsa y nada más, y un pedazo de carne quizás. Pero no le ponemos ensalada, no le ponemos feijão, no le ponemos arroz. No juntamos tanta comida en un solo plato. Eso creo que es lo menor para mí, no es algo que me afecte tanto. Lo que más quizás me afecta, y por ahí, como tengo mis días como toda persona normal, no todos los días tengo ganas de hablar portugués, no todos los días tengo ganas de expresarme en el portugués, sino que tengo ganas de hablar mi idioma. Entonces, en mi caso, lo que más me choca un poco es el tema del idioma. Es lo más complicado. Quizás muchos pensarán, bueno, pero hace más de un año y medio que estás viviendo en Brasil. Yo sé bastante portugués, sé bastante portugués, y eso es lo que más bronca me da a veces, que es que sé bastante, lo hablo bastante, pero aún así no todos los días me levanto con ganas de falar, ¿se entiende? Hay días que tengo ganas mi novia es brasilera, hay días en los que tengo ganas de hablar simplemente español argentino, criollo y nada más, pero sé que ella no me va a entender, sé que hay un montón de palabras que no me va a entender, y es como que digo, pucha, qué bronca que no me puedo expresar de esta manera con ella. Pero bueno, es lo que más se extraña de Argentina, de estar en otro país y de estar en Brasil. Después, respecto a la gente acá en Brasil es súper amable, súper abierta. Vas a comprar algo, siempre lo digo esto, vas a comprar algo en un supermercado, te atienden súper bien, la atención es impecable. No me puedo quejar, digamos, de la gente y de la atención y de lo amable que es la gente. Pero sí, como todo extranjero, siento algunas cosas que son como muy alejadas de mi cultura, de cómo soy como argentino, que bueno, tiene que ver con el idioma, con la comida, con la idiosincrasia, con los chistes que uno hace y que puede llegar a hacer en Argentina, que por ahí lo haces acá y por ahí no te entienden, porque no se comparte la misma idiosincrasia. Pero bueno, gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Fue un video en el cual me sinceré bastante, como para que ustedes sepan de que en Brasil no todo es color de rosas. Es muy difícil el desarraigo, el no estar con tus amigos, con la gente que conoces desde que sos chiquito, y de que bueno, de que acá son todos muy amables, pero no vas a tener relaciones profundas, no vas a tener relaciones con personas con las cuales les puedas contar muchísimas intimidades, como quizás sí se lo podrías contar a tus amigos. No vas a tener un bro, una sister, sí vas a tener conocidos, sí vas a tener amigos, entre comillas, pero acá la gente va y viene, porque es un lugar muy turístico. Por ahí conoces a alguien que te cae súper bien, pero a los 6 meses se tiene que ir porque quiere seguir viajando, se va a otra ciudad de Brasil, qué sé yo. Pero olvídense de hacer relaciones profundas, conexiones profundas. Es lo más difícil de conseguir cuando uno emigra. Y no solamente porque uno es extranjero, sino que acá en Florianópolis hay un montón de brasileños que vienen de otros estados también. Entonces es muy multicultural Florianópolis. Está bueno porque conoces un montón de culturas, un montón de gente, pero olvídate de tener un amigo para toda la vida. Es de lo más complicado. Los amigos de toda la vida están en tu país de origen. Es así, en tu familia, por supuesto. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse. Cuéntenme qué es lo que piensan en los comentarios, si ya migraron, si ya están en otro país del mundo, en dónde están,
cómo lo sintieron, si se volvieron a su país de origen, si se volvieron a Argentina, si se volvieron a su hogar. Cuéntenme y charlamos. Mil gracias y hasta el próximo video. Chao.